o en alguna sala pequeña que se alquilaba con muchísimo esfuerzo, porque esta, reitero, exceptuando el fenómeno de los gatos y de la balsa, no era una música demasiado rentable. Y ahí aparece la figura del productor independiente, que es una figura relativamente nueva era nueva en la música argentina. Había productores independientes y había un teatro independiente argentino muy importante de la década del 30, había revistas independientes, había una literatura que podríamos llamar independiente, se empieza a forjar un cine y finalmente aparece también una música independiente. Y en ese sentido es difícil exagerar la importancia del librero y editor Jorge Álvarez, que vivió muchos años en España, y hace un par de años la Biblioteca Nacional le dedicó una serie de eventos con la propia participación de Jorge Álvarez. Jorge Álvarez, que era librero, un librero bastante importante en Buenos Aires, llevó adelante el aval más serio con el que contaron los jóvenes rockeros de entonces. Me estoy refiriendo al sello Mandioca, quizá una réplica de Apple allá, Mandioca acá. Mandioca fue presentado en noviembre de 1968 en un recital en la Sala Apolo. Vale recordar que aún un emprendimiento como el de Álvarez, que reitero, era un editor que gozaba de bastante prestigio, había editado a varios autores del boom latinoamericano, pero incluso un tipo como Álvarez recibió algunas críticas, fue destratado por la prensa más influyente del momento. Fíjense lo que decía la crónica de presentación de la revista Panorama, ¿no?, a propósito de ese encuentro en la Sala Apolo. Sobrevivientes de la tribu pseudo hippie de Plaza Francia, diezmada hace un año por la tijera policial. Se refería al comisario Margaride, ¿no?, que era un poco la mano negra que había puesto Onganía en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Numerosos jóvenes de sexos indefinidos, hay como un dejo peyorativo, hoy sería sancionado por buena parte de la sociedad argentina, ¿no es cierto? Con disfraz bohemio, atestaron la Sala del Apolo. El arte de aburrir tienen ellos a sus estrellas máximas. La ironía, un recurso muy usado por el periodismo de primera plana, inventado por Jacobo Timerman, ¿no? Y Panorama estaba en esa línea de periodismo. Quiero decir que tampoco tenían demasiada contención ni respaldo de quienes en ese momento eran los que lideraban el periodismo moderno en la Argentina y quienes apuntalaban otros fenómenos, otras expresiones de canción moderna, como las canciones de Jorge Schullein, las canciones de Dina Roth, las canciones de Mariana Walsh, etc. Lo que se llamó el nuevo cancionero o las nuevas canciones argentinas, la nueva canción argentina, mejor dicho, que sí tenía todo el aval de la revista Primera Plana y de Panorama. No así estos jóvenes que no encajaban del todo en ningún lugar, ni en la música pop comercial como se la conoció en tiempo del Club del Clan, y tampoco en estas otras expresiones que acabo de mencionar. Bajo el sello Mandioca, pronto bautizada la madre de los chicos, se insistía mucho también en la edad de los intérpretes, se editaron los primeros discos de, fíjense ustedes, Miguel Abuelo como solista, el trío Manal, Box Day, Jorge Álvarez editó La Biblia, un álbum doble, había muy pocos discos dobles, cajas con 2 discos de long play, y Sui Generis. En 1972, después de escuchar a Charly García cantar con su guitarra Canción para mi muerte, Jorge Álvarez decidió editar el primer disco de larga duración de Charly y de Nito, Vida, que finalmente salió por el sello Microphone Talent, no por el sello Álvarez, pero Álvarez fue su productor. Es decir, en poco tiempo el beat argentino mostró un notable potencial creativo, dije hace unos minutos, contra viento y marea, sentando las bases de lo que pronto se va a conocer como rock nacional. Bueno, para ir terminando, si como afirma Jürgen Habermas, filósofo alemán, lo moderno se alimenta de la experiencia de su rebelión permanente contra toda normativa, lo moderno se alimenta de la experiencia de su rebelión permanente contra toda normativa, entonces los años 60 fueron la apoteosis de la modernidad, o quizás su último acorde, quién sabe. En nuestro país, pocas cosas como la música joven fueron tan reveladoras de ese cambio de sensibilidad que fusionaba modernidad y rebeldía. En cuestión de estilo, el panorama fue tan diverso como lo era en los Estados Unidos e Inglaterra. Las lógicas y siempre reconocidas fuentes de inspiración
Si bien la adopción de la lengua vernácula, condición de posibilidad de una identidad socialmente legitimada, como decíamos anteriormente, marcaba una diferencia nada menor. Por ejemplo, las primeras canciones de Morris, particularmente Pato trabaja en una carnicería, tenían ecos inocultables de Bob Dylan. Lo mismo puede decirse de Almendra respecto a los Beatles o de Manal en relación a Cream y Jimi Hendrix. Pero lo que tendía a predominar, más que la traslación mecánica de una fórmula nueva, era eso que Mariana Walsh gustaba llamar traducción espiritual. Porque ni Pato, ni el Pato trabaja en una carnicería de Morris, ni la mujer de Laura Bá de Almendra, ni el flaner, el paseante urbano de Avellaneda Blues de Manal, podían pertenecer a otro país que no fuera la Argentina. Es decir, eran nuevas, eran modernas, eran rebeldes y eran, como si fuera poco, argentinas, o por lo menos porteñas. En esos días hubo para todos los gustos. El folk rock se expresó en Pedro y Pablo, Sui Generis, Vivencia, Pastoral, el blues en Manal y Papos Blues, el hard rock en Box Day y Billy Bond y La Pesada, el pop psicodélico en Almendra y La Cofradía de la Flor Solar, el rock jazz en Arco Iris y Alma y Vida. De una segunda tanda, poco más tarde, principios de los años 70, salieron Pescado Rabioso, Aquelarre y Humano, 3 desprendimientos de Almendra, León Gieco como solista, Raúl Porchetto, Lito Nevia y su trío de orientación jazzística, etc. En realidad, exceptuando a Sui Generis, que en 1975 se iba a despedir de su público con 2 grandes recitales en el Luna Park, ninguna de las bandas, ninguno de los intérpretes que acabo de mencionar, llegó a convertirse en gran fenómeno de ventas ni en nada parecido. Claro, tampoco eran, y esto hay que subrayarlo, figuras marginales, es decir, grababan en su mayoría en sellos discográficos importantes. Las revistas de actualidad solían dedicarle alguna nota breve y con paciencia e insomnio sus músicas podían ser escuchadas en los horarios extremos de la radio. Aún recuerdo, yo siendo un niño, ¿no?, con una radio espica en la almohada, y mi mamá que venía a sacarme la radio 11:30 de la noche, pues se quería dormir, y yo decía un poco más, déjame un poquito más, porque habíamos encontrado, los jóvenes de aquellos años, los niños casi, una radio que quedaba, Radio Antártida se llamaba, que quedaba en el extremo derecho del dial, donde después de las 12 de la noche pasaban rock, inglés, norteamericano y mucho rock argentino. No era fácil, ¿no? Recién Badía estaba convirtiéndose en una especie de mediador cultural para el rock nacional, pero no era fácil escuchar esa música en la radio. Tampoco estaba marginada, insisto en esto. No gozaban, o no padecían, según como se lo mire, el grado de estrellato que distinguía a figuras que venían de la movida del Club de Clan o que habían estado emparentadas con esa movida. Palito Ortega, Sandro, y enseguida se había sumado el gran director de cine Leonardo Fabio, que fueron, digamos, los 3 intérpretes pop más exitosos de los años 60 y buena parte de los 70. Esta situación de visibilidad a medias para los rockeros argentinos era inherente a la ideología del rock. Ni la aceptación conformista del éxito como fórmula, pero tampoco el aislamiento total del público, ¿no? Un poco ahí en el medio. Todo sucedió muy rápidamente en un país, ya lo hemos dicho, gobernado por una dictadura militar, condicionado por la censura, con bolsones de conservadurismo en su sociedad. Lo veíamos incluso en un fragmento de una reseña, una nota periodística de una revista muy moderna. Pero había una energía en el aire muy particular, en gran medida recargada con la información que llegaba, no por supuesto a borbotones como ahora, sino más bien con cuentagotas, desde Londres, desde Nueva York, desde San Francisco, pero también desde París, era el mayo del 68, y había revistas que traducían muchas notas que se editaban en esos países y que informaban de las movidas internacionales. Pin-Up y Cronopios al principio, enseguida la revista Pelo, la más longeva de todas ellas, y Mordisco, y un poco más tarde, en el 76, como una evolución, digamos, de Mordisco, la misma gente la había editado, la revista Expreso Imaginario, que fue tan importante en tiempos de la dictadura militar. Estas publicaciones, como digo, facilitaban esa información que despabilaba a todo joven deseoso de tener su propia banda. Eran muchos los jóvenes que querían tener su banda, en Buenos Aires y en otras ciudades del país.
Claro, luego había que esperar que algún conocido hiciera el típico viaje iniciático a Europa, una costumbre de la burguesía argentina más o menos asimilada por la clase media, y a los Estados Unidos. Esta era la gran novedad. Cuando Claudio Gabis fue a mediados de los 60 con su familia a Nueva York, donde tenía parientes, se vino con una colección maravillosa de discos de blues, que eran desconocidos en Argentina porque los jazzeros conocían el blues de los años 20 y 30, pero no se interesaban demasiado en el blues y rhythm and blues, que era la gran fuente del viejo rock and roll. Si recordamos que en 1968 Los Abuelos de la Nada, prácticamente, la primera versión de Los Abuelos de la Nada, prácticamente impusieron la versión porteña del pop psicodélico con Diana Divaga, un tema bellísimo, una rareza de la música argentina que les recomiendo busquen por YouTube, Diana Divaga. Y en 1973, es decir, solo 5 años después, Luis Alberto Spinetta editaba Artaud, acaso la cúspide del vanguardismo rockero argentino. Cuesta aceptar que aquello haya sido una mera coincidencia temporal. Hubo en esos años un correlato entre la turbulencia política y social del país y el crecimiento de una música que en apariencia no parecía estar demasiado atenta o interesada en la utopía revolucionaria, al menos como la imaginaban las organizaciones guerrilleras. Habitualmente se enfatiza, prometo que con esto sí termino, la relación entre el canto de protesta, el canto testimonial y el clima político de los años 70. En términos de relaciones humanas, en términos de receptividad masiva e incluso de comunicación de mensajes ideológicos, esta conexión es muy cierta, ¿no? Basta con ver los vínculos entre el PC argentino, el Partido Comunista Argentino, y muchos exponentes del llamado nuevo cancionero folclórico. Hay una investigadora llamada Cecilia Flaxland que estudió de modo comparativo 2 canciones de aquel tiempo: A desalambrar, de Biglietti, y Casa con 10 pinos, de Manal, ¿no? Y vio cómo contrastaban esas canciones en sus maneras de pensar la realidad. Cito: si el tema de Biglietti defiende utopías socialistas, Casa con 10 pinos imagina otro ideario: abandonar la ciudad en busca de un sitio propio. No obstante, esto lo digo yo, en los años 1968-1973, digamos, la segunda fase o el segundo periodo dentro de este bloque del 63 al 73, el folclore y la protesta, o el folclore y la canción testimonial, no agregaron mucho a lo que ya habían hecho en los años principios de los 60, hasta mediados de los 60. A lo sumo actualizaron un poco sus agendas, enfatizaron sus proclamas, establecieron más vínculos con la escena política. Donde la flecha del tiempo artístico realmente aceleró su viaje, cargado de novedades absolutas, fue en el rock. Fue el único espacio, esta es una opinión, ¿no? Desde luego, de lo contrario no lo podría decir de manera tan segura, tan asertiva, fue el único espacio de creación musical en ese momento que expresó con toda claridad y radicalidad la brecha generacional. Tal vez el fuerte protagonismo de la juventud como agente político y social sea por sí mismo la mejor explicación para entender un florecimiento musical tan súbito como supuestamente desarraigado. En una mirada de síntesis, cabría agregar que la música beat y sus derivados instalaron en la Argentina un arte de canción diferente al conocido hasta ese momento. Otro estilo interpretativo, pero también otra poética autoral y compositiva. ¿De dónde venían canciones como Muchacho de papel de Spinetta, No pibe, de Javier Martínez, El oso, de Morris, Canción para mi muerte, de García, Presente, de Soulé, Catalina Bahía, de Miguel Cantilo, y tantas otras canciones? Si bien la influencia del tango y del folclore no debe ser soslayada, toda esta gente creció escuchando tango y folclore, por supuesto, en los primeros años de la música joven fueron más sonoras las rupturas que las continuidades. Si hoy seguimos interesados, como la presencia de ustedes y la nuestra lo demuestra, en aquel periodo, en indagar aquel periodo, en seguir analizándolo y discutiéndolo, bueno, eso seguramente se debe a la fuerza de aquel corte cultural de los años 60, que fue una ruptura musical, poética y desde luego generacional, ¿no? Cuando una canción podía afirmar sin vacilaciones: mañana es mejor. Muchas gracias.